Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en el evento del día de hoy. Nosotros tendremos dos jornadas, dos sesiones. Una que se realizará el día de hoy de 9 de la mañana a 11 de la mañana, que básicamente cubre todo lo que son los aspectos normativos, los nuevos cambios que han venido con la ley 1715 desde el Ministerio de Minas y Energía, el sector energético en general, y la UNE nos va a acompañar un poco a explicar los nuevos cambios normativos y los incentivos que existen en los temas energéticos para todos los sectores, donde obviamente el sector de agua, el saneamiento básico, podrá beneficiarse de algunos incentivos y demás, y tendremos algunos aspectos generales de conceptos técnicos. Eso se realizará el día de hoy de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Tendremos una sesión de preguntas de 20 minutos, entonces les recomendamos, por favor, hacernos todas sus preguntas al final de la sesión. Pueden hacerlas ya sea por audio o podrían escribirnos también y estaremos pendientes para responderles en la misma sesión de hoy. Como teníamos planeado en la agenda, la sesión técnica va a estar, sesión técnica financiera, se pensaba realizar el próximo viernes, pero por solicitud de muchos de los asistentes, tanto de prestadores de servicio público como de municipios, repetiremos esta sesión normativa el próximo viernes de 9 a 11 de la mañana. Y la segunda parte, la parte técnica, la continuación técnica, se realizará el miércoles de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, la segunda parte de la conferencia de eficiencia energética la realizaremos el miércoles de 9 a 11 de la mañana, también por la plataforma webinar. Igual les haremos llegar el link por si se les pierde o algo por el estilo. Entonces, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Vamos a trabajar con 3 conferencistas, el ingeniero Omar Báez, asesor de la URME, la ingeniera María Elena Cruz, quien es asesora del Ministerio de Vivienda, y tendremos unos estudios de caso por parte del ingeniero Iván Butrago de ACODAI. Vamos a dar inicio entonces. Les voy a dejar con el ingeniero Omar Báez, quien les va a hacer la presentación de los temas energéticos. Omar. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Omar Báez, yo soy profesional de la Subdirección de Demanda de la Unidad de Planeación Minero-Energética. La UCME es una entidad técnica adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Nosotros básicamente en la unidad realizamos estudios técnicos de alto nivel para evaluar alternativas y con base en esos resultados recomendar principalmente al Ministerio de Minas y Energía para que tome decisiones en materia de minas y energía. Vamos a mirar entonces la presentación del día de hoy. Esta presentación está enfocada a mirar principalmente todos los aspectos normativos del tema de eficiencia energética y vamos a mostrar algunos elementos importantes asociados al tema de acueductos específicamente, por supuesto. Ok, entonces vamos a hablar de gestión de la energía en sistemas de tratamiento de agua. Como mencionó Andrea, estamos participando pues, del Ministerio de Vivienda, de la Unidad de Planeación Energética y de ACODAI. Este será el contenido general de las sesiones que vamos a tener. En el día de hoy vamos a desarrollar los 3 primeros puntos. Vamos a hablar un poco del contexto de energía en Colombia, algunos conceptos relacionados con eficiencia energética, aspectos normativos y lineamientos. Y ya en las próximas sesiones vamos a desarrollar los temas de aspectos técnicos, monitoreo de reporte, estudios de caso, esquemas financieros y oferta institucional,
y van a quedar disponibles pues unas referencias y una bibliografía. Entrando a desarrollar el primer punto, vamos a mirar un poco el contexto de energía en Colombia. Este diagrama que se ve allí es un diagrama denominado diagrama de Sankey. En principio parece un poco complejo, pero en la medida en que se va estudiando, se van comprendiendo cosas muy interesantes allí. En primera instancia, lo que nos muestra es, de izquierda a derecha, cómo producimos la energía en el país y luego cómo la vamos consumiendo. Si sumamos los datos que aparecen desde el lado izquierdo de la diapositiva, son datos que están en una unidad energética que se llama terajulios. Grosso modo podemos decir que en el país producimos alrededor de 5 millones de terajulios. De esos 5 millones de terajulios, exportamos alrededor de 4, ¿no? La mayoría, principalmente en carbón y en combustibles líquidos. Y a medida que vamos avanzando hacia la derecha del diagrama, vemos cómo va haciendo los flujos de energía y cómo se va consumiendo en los diferentes sectores. Al final, al lado derecho, vemos lo que llamamos el consumo final y las pérdidas, y vemos allí unas proporciones también muy interesantes. De ese millón de terajulios que finalmente demandamos al interior del país, alrededor de unos 450.000 los consumimos efectivamente y el resto se nos va en pérdidas. Es decir que de acuerdo a lo que nos muestra este diagrama, estamos perdiendo más de la energía de la que estamos consumiendo, en una proporción pues bastante llamativa. Esa es una de las razones principales por las cuales es importante realizar acciones de eficiencia energética, que tenemos un potencial bastante grande. En general, en todos los usos, desperdiciamos alguna proporción de energía y actualmente pues es bastante. Los datos de este diagrama pues son unos datos que pueden ser indicativos. Es importante mencionar que este balance se está realizando actualmente, se están realizando algunos ajustes. La revisión está puesta para comentarios en la página principal de la UMA en este momento. Esta es una invitación también para que puedan ingresar a la página y revisen el balance, pero digamos que grosso modo estas son las proporciones y en la conclusión general es que tenemos un potencial importante de aprovechamiento de eficiencia energética. También vale la pena mencionar que esas pérdidas que se mencionan ahí, esas pérdidas no son recuperables al 100%, ¿verdad? Porque hay equipos de por medio que seguramente no pueden tener una eficiencia del 100%, entonces las pérdidas no son totalmente recuperables, pero sí tenemos un potencial muy importante. Con respecto al tema de energía eléctrica específicamente, podemos mencionar que en ese momento la capacidad instalada del sistema en megavatios, estamos hablando de potencia, es de 15.740 megavatios. Y esta gráfica nos muestra cuál es la proporción de las tecnologías que conforman ese parque de generación. Tenemos que casi el 70% del parque o de la capacidad instalada está en plantas hidráulicas, alrededor del 11% lo tenemos en plantas a carbón, casi el 8% en plantas a gas, una proporción muy pequeña en combustibles líquidos. Energía eólica es menos del 1%. Energía eólica, que es la energía eléctrica generada por el viento. El parque que figura ahí es el parque que está en la Alta Guajira, el parque de Jepirache. Y de cogeneradores tenemos una capacidad instalada de alrededor del 10.4%. Con respecto al consumo de energía, o a la generación más bien, a la generación de energía, que se da en gigavatios hora, ¿no?
La proporción en este momento es similar, digamos, el 65% de la energía generada se ha generado con plantas hidráulicas, el 30% con plantas térmicas, en este caso las plantas térmicas que son, claro, las que funcionan con carbón, con gas y combustibles líquidos, y el resto que son plantas menores y cogeneradores, alrededor del 5.8%. Las plantas menores son aquellas que tienen una capacidad de menos de 20 megavatios. Esta diapositiva nos muestra una correlación entre la energía eléctrica y los sistemas de acueducto. Vemos que en cuanto a temas de facturación hay una correlación importante a lo largo de los periodos mostrados allí. Cuando hablamos del consumo como tal, que estamos comparando también energía eléctrica con los metros cúbicos de agua, vemos en general que hay una correlación. Al final de la gráfica del lado derecho se está mostrando una disociación. Estamos en este momento mirando estamos afinando los análisis de eso porque nos llama mucha la atención. Estos son datos tomados del SUI, del Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son datos de este año. En cuanto al consumo de energía eléctrica en los acueductos, tenemos que puede estar cercano al 8% de la energía eléctrica total consumida en el país. Y bueno, esos costos de esa energía pueden representar entre un 10 y un 40% de la operación de los sistemas de tratamiento de agua, en los sistemas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales. Por supuesto depende del tipo de acueducto, porque sabemos que algunos acueductos funcionan por gravedad, pero muchos en el país funcionan por sistemas de bombeo, principalmente pues en las zonas planas. Miremos un poco el concepto básico de qué es la eficiencia energética. Esta es una definición tomada de la Ley 1715 de 2014. Dice que la eficiencia energética es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética. Es decir, que la eficiencia energética se entiende no solo en el consumo, sino también en la generación y bueno, en el transporte, la transmisión o la distribución. Es importante mencionar que cuando hablamos de eficiencia energética no nos referimos exclusivamente a energía eléctrica, hablamos en general de todos los energéticos. Es importante hacer esa aclaración. Y bueno, siguiendo con la definición, dice que es esa relación que busca ser maximizada a través de diferentes estrategias como la implementación de buenas prácticas, la implementación de reconversión tecnológica. Esto tiene que ver con sustituir equipos obsoletos por equipos más modernos que por supuesto tengan una mayor eficiencia, o también puede darse el caso de mejorar la eficiencia a través de sustitución de combustibles. Es importante mencionar que la eficiencia energética va más allá de simple el cambio de equipos. La eficiencia energética no obedece exclusivamente a acciones puntuales que se puedan hacer en un momento dado. Debe entenderse como un mecanismo que permita generar acciones sostenibles en el tiempo. Entonces, por eso decimos ahí que la eficiencia energética debe ser tratada como un programa de gestión diseñado, implementado, monitoreado, evaluado y retroalimentado de forma continua y sistemática. Es muy importante también relevar los cobeneficios que puede tener la eficiencia energética. Por supuesto, uno de los primeros resultados es el mejoramiento en el uso de la energía, que puede llevarnos a un ahorro. Muchas personas entienden que la eficiencia energética necesariamente da ahorros, pero más allá de los ahorros económicos o ahorros energéticos, tiene otros beneficios. Hablando específicamente de los sistemas de acueducto, pues puede llevar a reducción de costos operacionales.
puede llevar al mejoramiento de la seguridad y la independencia energética. Lo anterior trae también unas consecuencias ambientales, en el sentido de que contribuye a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia no es un país, digamos, que en el sistema eléctrico genere tantas emisiones, pero es importante mencionar o recabar en lo que vimos en las diapositivas anteriores relacionado con que tenemos una capacidad importante de generación instalada con plantas térmicas. Mejorar la eficiencia energética también lleva a la reducción de material particulado. También se pueden generar empleos indirectos, por supuesto, y todo lo anterior sumado a hacer contribuciones al desarrollo sostenible. Entonces, como un primer mensaje de toda esta parte, tenemos que la eficiencia energética y algún ahorro derivado de esa gestión tienen beneficios ambientales que son verificables y medibles en la disminución de emisiones. Miremos lo que tiene que ver con los aspectos normativos y elementos generales en temas de política y normatividad. En eficiencia energética tenemos una ley marco, la ley 697 del año 2001. Esa ley básicamente menciona que el país debe tener un programa de uso racional y eficiente de la energía, dado que la energía es un bien estratégico para el país y es transversal a todos los sectores. Entonces, esa ley ha tenido algunos desarrollos normativos, principalmente a través de los decretos que se mencionan ahí, el decreto 3683 de 2003, el decreto 2501 de 2007, a través de los cuales se han emitido disposiciones para promover prácticas con fines de eficiencia energética. Particularmente con el decreto 3683 se creó una comisión intersectorial llamada CIURE, donde tienen asiento el Ministerio de Minas y Energía, que preside la comisión, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la CRE, Colciencias, el IPSE, el DNP y la URME, que hace la Secretaría Técnica de la Comisión. En el año 2010, el Ministerio de Minas y Energía expide la resolución 180919, por medio de la cual adopta un plan indicativo para desarrollar ese programa en el periodo 2010-2015. Vamos a mirar un poco más la estructura de este programa en las siguientes diapositivas. Y el año pasado, en el mes de diciembre, el Ministerio expidió la resolución 41430 de 2015, a través de la cual extiende la vigencia de ese plan de acción hasta el 30 de junio de este año. En este lapso, el Ministerio de Minas y Energía, con apoyo de la UMA, está trabajando en la elaboración del plan de acción para el siguiente periodo, a 2020 o 2022, que va a dar continuidad, digamos, a las acciones que se vienen desarrollando en el marco del programa y que va a ampliar, digamos, algunas líneas de acción en varios de los sectores. Y otro referente importante, del cual vamos a hablar también el día de hoy, es la Ley 1715 de 2014, que viene a darle un mayor impulso al tema de fuentes no convencionales de energía. La Ley 697 del año 2001 también incorpora el tema de fuentes no convencionales, pero la Ley 1715 viene a darle muchísima más fuerza y más dinámica a este tema. Como mencionamos, la resolución 180919 de 2010 es la resolución por la cual se adopta el plan indicativo para desarrollar el PROUR en ese periodo. Esa resolución pues define unos objetivos del plan y dentro de ellos pues se destaca la promoción o la aplicación de incentivos, incluyendo los tributarios, para impulsar los programas del PROUR. Como mencionamos, pues la resolución del año 2015 amplía la vigencia de ese plan de acción hasta el 30 de junio de este año. La estructura del plan indicativo
está organizada de tal manera que presenta a uno sus programas estratégicos transversales. El primero de ellos orientado al fortalecimiento institucional, debido a que a nivel de gobierno somos realmente pocas las personas que trabajamos en estos temas de eficiencia energética y de fuentes no convencionales de energía. Y como vimos en la primera diapositiva del diagrama de Sankey, tenemos un potencial muy importante y muchas oportunidades en esos dos temas en el país. Entonces se ha considerado conveniente mejorar, digamos, o fortalecer la institucionalidad del país frente a estos temas. Hay un segundo programa orientado a educación, investigación, desarrollo, innovación y gestión de conocimiento. Hay un programa relacionado con desarrollar una estrategia financiera para dar más impulso al mercado. Ahí en esto tenemos, entre otras cosas, un mejoramiento de la oferta de líneas de crédito, tanto de la banca de segundo piso como de primer piso. Tenemos esquemas muy interesantes de cooperación internacional. Y en ese mismo subprograma se menciona o se enmarca también el tema de los incentivos tributarios. Hay un cuarto programa relacionado con protección al consumidor y derecho a la información. Esto está muy relacionado con el tema de los reglamentos técnicos. En ese marco se trabajó en un principio el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, el RETIE. Luego se ha expedido el reglamento de iluminación y alumbrado público, RETILAP. Y recientemente se ha expedido el RETIC, que es el reglamento técnico de etiquetado de equipos de uso final, que permitirá darle a los usuarios algunos insumos para que incluyan la variable del consumo energético en la decisión de compra de algunos equipos. Es muy importante esta información porque regularmente nosotros como usuarios compramos los equipos ya sea por la marca, o sea por el precio, o sea por una tradición, o bueno, por el color, etcétera, pero generalmente no involucramos como criterio de compra el consumo de energía del equipo. Entonces a veces compramos un equipo que es muy económico al momento de hacer la compra, pero luego en el consumo y en la operación nos va a demandar demasiados recursos económicos y energéticos. Hay un quinto programa relacionado con gestión y seguimiento de metas e indicadores, y uno que se consideró transversal, que es promoción del uso de fuentes no convencionales de energía. Y hay unos programas prioritarios, son unos programas sectoriales dirigidos a los principales sectores de consumo, el residencial, el industrial, el que llamamos terciario, que es comercial, público y servicios, y el de transporte. Y pues allí dentro de esos hay muchas acciones orientadas a temas de iluminación, de refrigeración, de aire acondicionado, de alumbrado público, temas de cogeneración y de combustión en la industria, y en temas de transporte, principalmente temas asociados a reconversión tecnológica del parque automotor y a la diversificación de los modos de transporte. Ese plan de acción indicativo 2010-2015 tiene unas metas de reducción de consumo de los diferentes energéticos. En la primera columna vemos los sectores, en la segunda vemos la meta propuesta por sector en temas de electricidad, y en la última columna de la primera tabla vemos las metas propuestas de reducción de consumo de otros energéticos. Ahí cuando hablamos de otros energéticos nos referimos a todo lo demás que no es electricidad, es decir, al carbón, al gas natural, al GLP, a la leña, a la biomasa en general, etc. Entonces tenemos que la meta de reducción de consumo de energía eléctrica puesta al año 2015 es de 14.75%, distribuido como aparece ahí por los sectores. De eso hemos tenido un avance importante en el sector residencial, principalmente por iluminación y refrigeración. En el caso de iluminación, muy asociado a la sustitución de bombillas incandescentes por fluorescentes compactas, y ahora vemos que puede haber una dinámica interesante por la incorporación de bombillas LED. Y en el tema de refrigeración, pues ha habido una dinámica fuerte también en los últimos años en la incorporación
de equipos pues, más modernos. Actualmente el total de hogares, que está por encima de 13 millones ya, alrededor del 80% cuenta con equipos de refrigeración y muchos de ellos son adquiridos en los últimos 5 años. En el sector industrial, la meta estaba puesta muy en el sentido de mejorar la eficiencia energética en fuerza motriz por la sustitución de motores de eficiencias bajas por motores de altas eficiencias. Sin embargo, ese es un tema que ha sido bastante difícil de mover. No hemos tenido mayor dinámica porque hay diversas razones que han impedido el recambio masivo. Entre ellos, todavía los industriales ven como barrera los costos iniciales de los equipos, consideran que rebobinar equipos es muchísimo más económico, lo cual puede ser discutible por los temas de todas maneras asociados al desempeño. Consideran que los temas de mantenimiento pueden ser más complejos, aunque también eso puede ser discutible porque un motor de una nueva tecnología puede requerir menos mantenimiento. Bueno, el caso es que el tema de la sustitución de motores en el país aún merece mayores esfuerzos. Y en el tema de comercial público y servicios, sector terciario, la meta estaba asociada principalmente a recambio de sistemas de iluminación y de sistemas de aire acondicionado. Ahí se ha dado cierto avance principalmente en temas de iluminación, en el sector comercial, en el sector hotelero, donde se ha cambiado muchas tecnologías por tecnologías más eficientes. Y en el tema de otros energéticos, la meta pues, que se colocó en ese momento, que se escribió el plan de acción, fue una meta bastante conservadora, de tener alrededor del 2.1% de reducción de todos los otros energéticos. En ese momento el país carecía de información detallada de esos consumos térmicos, tanto en la industria y bueno, en general en el transporte, y por eso la meta fue un poco conservadora. La razón de eso es que es mucho más fácil medir la electricidad, ¿no? Es mucho más fácil de instrumentar, se puede tener datos con muchísima facilidad, colocando aparatos que no son invasivos, que no requieren interrumpir los procesos, son equipos de instrumentación de bajo costo, mientras que en los procesos térmicos eso puede ser un poco más complicado. Puede haber equipos de medición que no sean invasivos, pero el costo puede ser bastante alto. Se han usado principalmente en la industria petrolera, pero en los otros sistemas no ha sido tan sencillo. Vale la pena mencionar que en el lapso de 2010 acá, la UNME particularmente ha venido adelantando unos estudios más detallados en los diversos sectores, tanto en industria como en transporte principalmente, y hoy tenemos una información más detallada que está siendo insumo para la elaboración del plan de acción en el nuevo periodo. También de la mano de la consultoría que contrató el Ministerio de Minas y Energía para tal fin. Es importante mencionar que de toda la energía que se consume en el país, el 85% corresponde a los otros energéticos diferentes a electricidad, es decir que la meta propuesta de ahorro de electricidad, que está cercana al 15%, es el 15% del 15% del total de la energía a nivel nacional. Y a su vez el 2.1 que aparece para otros usos es el 2% del 85% restante. Es decir que la meta total de ahorro de energía en el país en el marco de este plan de acción es una meta de alrededor del 4% más o menos. El plan de acción también ha tenido unas metas en generación de electricidad con fuentes no convencionales de energía, tanto en el sistema interconectado nacional como en zonas no interconectadas. Para el año 2015 se colocó la meta de
tener la generación en el SIN una participación de 3.5% con fuentes no convencionales de energía y en ZNI de alrededor del 20%. Particularmente con el tema de incentivos tributarios para eficiencia energética de fuentes no convencionales de energía, se muestra una diapositiva que contiene los actos administrativos que se deben tener en cuenta. Estamos hablando de dos incentivos tributarios en este caso, exclusión de IVA y deducción de renta líquida. Estos incentivos se pueden aplicar de manera simultánea sobre un mismo equipo, es decir, que en el momento de la compra del equipo yo puedo hacer uso de la exclusión de IVA y luego por la operación de ese mismo equipo puedo tener beneficios en deducción de renta líquida. Entonces ahí se mencionan unos actos administrativos que son claves como los decretos 2532 y 3172, las resoluciones que escribió el Ministerio de Ambiente en su momento, la 136 de 2004 y la 978 de 2007. Hay un referente que es la resolución 1809-19 con la cual se adoptó el plan de acción indicativo, porque de ahí se desprenden específicamente los elementos, equipos y maquinaria que tienen derecho al incentivo por eficiencia energética de fuentes no convencionales de energía. Y bueno, las últimas resoluciones que aparecen allí, la 186, es una resolución con la cual se concertan unas metas ambientales entre el Ministerio de Minas y Energía y el de Ambiente, porque así lo exigía el marco legal para poder aplicar a los incentivos. Y las resoluciones 778, 779 del Ministerio de Ambiente y la 563 de la UNE son resoluciones de procedimiento ya para aplicar a los beneficios. Es importante mencionar que estos beneficios para eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía hacen parte de los beneficios que en el estatuto tributario se nombran como beneficios por control y monitoreo ambiental. Es decir, que finalmente quien otorga los certificados es el Ministerio de Ambiente a través de la ANLA y nosotros en este caso hacemos una verificación técnica de las cuestiones energéticas para los proyectos que tienen que ver con eficiencia y con fuentes no convencionales de energía, pero el beneficio es ambiental. En esta diapositiva presentamos un diagrama sencillo de cómo es el procedimiento para acceder a los incentivos tributarios. El proceso empieza en la URNE, radicando la solicitud allí. Se debe radicar en la unidad, ya sea por correo electrónico o físicamente en la oficina de correspondencia. Se debe anexar a esa solicitud el formato diligenciado que corresponda. Hay varios temas asociados al tema de industria, a transporte, a fuentes no convencionales de energía. Entonces tenemos en total 7 anexos en la resolución 563 y de acuerdo al tipo de solicitud se debe diligenciar el anexo que corresponde. Además de eso se deben adjuntar los soportes del caso, como los catálogos, las memorias de cálculo, certificados de normas técnicas con los que cumplan los equipos o la maquinaria que pretende recibir el beneficio. Y bueno, esa solicitud, una vez radicada en la unidad, se evalúa durante un plazo de 10 días hábiles para mirarla en términos de forma, es decir, que sí sea una solicitud que tenga derecho a los incentivos, que traiga el anexo correctamente diligenciado, que en general tenga los soportes. Y luego de esa verificación de forma, la solicitud entra a una evaluación técnica propiamente dicha, que tiene un plazo de hasta 2 meses calendario. Por supuesto, dependiendo de la complejidad y de la cantidad de solicitudes que haya para evaluar, este tiempo puede ser menor, pero el marco legal nos dice que son hasta 2 meses calendario para la evaluación técnica. Si el concepto de la UMA es favorable, el solicitante debe continuar el trámite ante la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y esta entidad tiene un plazo de hasta 75 días hábiles para realizar la evaluación de esa solicitud. Si
Finalmente, la ANLA se pronuncia positivamente, entonces, por supuesto, el solicitante puede hacer efectivos los beneficios. La resolución 186, como mencioné, contiene o indica los tipos de proyectos a los que pueden estar asociados los elementos, equipos o maquinaria que tienen derecho al incentivo. En el sector industrial hay básicamente dos tipos de proyectos o dos líneas de acción. Una orientada a sustitución de motores eléctricos de baja eficiencia por motores de eficiencias más altas. Otra línea de acción asociada a promover el aprovechamiento de calor residual en procesos de combustión. En el sector transporte, principalmente a promover el cambio del parque tecnológico en sistemas de transporte masivo. Hay una línea de acción nombrada como masificar el uso del tren. Y la última que se refiere a masificar sistemas de transporte limpio, entendiendo transporte limpio como transporte híbrido dedicado a gas natural o transporte 100% eléctrico. Y en el tema de fuentes no convencionales de energía, se dan incentivos para equipos que permitan tomar y monitorear datos de comportamiento de recursos naturales para caracterizar los potenciales de fuentes no convencionales de energía, potenciales como energía solar, eólica, geotérmica, energía de los mares, etc. Y la última línea de acción que aparece allí, que dice desarrollar proyectos demostrativos considerando variables técnicas, económicas, de mercado, ambientales y sociales, es una línea orientada a promover proyectos de generación de electricidad usando estas fuentes no convencionales de energía. Es importante destacar esta línea de acción porque particularmente los acueductos podrían desarrollar proyectos de este estilo también para acceder a estos incentivos tributarios. Bueno, hasta el momento hemos recibido en ese marco de estas resoluciones alrededor de 71 a 72 solicitudes, de las cuales hasta el momento han recibido concepto favorable cerca de unas 40. Principalmente en temas de transporte, principalmente en temas de aprovechamiento de calor residual y principalmente en temas de medición de potenciales para eficiencia para fuentes no convencionales de energía. En cuanto a lo que tiene que ver con la ley 1715 de 2014, que como mencionamos es una ley que viene a promover o a darle más dinámica al tema de fuentes no convencionales de energía, dado que tenemos altos potenciales también en estos temas. Colombia es un país privilegiado en temas de recursos energéticos, porque además de tener recursos fósiles y tener generación hidráulica a gran escala, tenemos otros recursos como el solar, el eólico, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, posibilidades de energía geotérmica, energía de los mares, y tenemos, por la zona en la que estamos, tenemos una buena posibilidad de aprovechar el potencial solar y eólico. Entonces, la ley viene a darle más fuerza a estos temas. Perdón. Es importante hacer una aclaración en torno a las denominaciones. Básicamente lo que llamamos una fuente no convencional de energía es una fuente que o no se usa en el país o se usa de manera marginal con respecto a toda la matriz energética. Eso significa que las fuentes no convencionales de energía no son las mismas en todos los países. Aquí en nuestro caso, en la diapositiva figura para nosotros como fuente no convencional de energía la energía nuclear, porque nosotros en el país no usamos esta fuente en general para casi ningún uso. Para generación de electricidad no tenemos. Hay un reactor en el país de capacidad de 1 megavatio en instalaciones de Ingeominas que se usa principalmente para análisis de materiales, pero no se usa con fines energéticos.
Entonces, en nuestro caso, la energía nuclear es una fuente no convencional de energía. Pero en países de pronto como Francia, en otros países europeos, en países como Argentina, la energía nuclear es una energía que se usa pues más corrientemente. Entonces, en ese caso, la energía nuclear no es una fuente no convencional de energía. Y dentro de las que se consideran fuentes no convencionales de energía para nosotros, hacemos la diferencia entonces de las que son renovables. Y en este caso tenemos la eólica, la geotérmica, la solar, la energía de la biomasa, las pequeñas centrales hidroeléctricas y la energía de los mares. Aquí en esta diapositiva se presentan varias de las ventajas de promover las fuentes no convencionales de energía en el país. Si hablamos de los sistemas, de la construcción de los sistemas, tenemos que tienen en general cortos periodos de construcción, porque muchas de las tecnologías son modulares. Entonces, es básicamente traer los componentes, llevarlos al sitio de instalación, y un proyecto de generación solar puede estar instalado en el lapso de 6 meses, incluso menos, dependiendo de la capacidad. Si comparamos eso con la construcción de una hidroeléctrica a gran escala, pues por supuesto los tiempos son muy diferentes. Otra ventaja es que puede haber complementariedad entre tecnologías, es decir, que si escasean las lluvias, seguramente está haciendo mucho sol, entonces en lugar de agua podemos usar energía solar y viceversa. Podemos tener menos exposición a los precios internacionales de los combustibles fósiles, los cuales pues tienen una variación o mucha volatilidad en general. Nosotros en el país tenemos abundante recurso solar y eólico, principalmente en La Guajira. Ya mencionamos que en este momento existe el parque de Jepirachi, de una capacidad de 19.4 megavatios. Ya en el registro de proyectos de la UME existen varios proyectos para aumentar la capacidad de generación de electricidad con esta tecnología de manera importante. Estamos hablando de más de 3.000 megavatios. El país en este momento pues tiene una generación de electricidad mayoritariamente hidráulica, como vemos en las primeras diapositivas. Pero si bien eso ha sido una ventaja durante mucho tiempo, porque en ese caso el combustible es el agua, que nos resulta bastante económica, por temas de variabilidad climática sabemos que somos vulnerables. Y bueno, hay incertidumbre en el suministro de gas natural para las plantas térmicas, lo cual también lo hemos vivido recientemente. Entonces, es muy importante diversificar la matriz de generación de electricidad con fuentes no convencionales de energía. Dentro de los grandes objetivos de la Ley 1715 están promover pues, el uso de estas fuentes renovables a través de la integración al mercado eléctrico, de una participación muy importante en las zonas no interconectadas, donde pues tienen como su nicho natural, y promover además otros usos energéticos, por ejemplo, calentamiento de agua con energía solar y cosas de este estilo. Y adicionalmente, pues se busca promover la gestión eficiente de la energía, entendida como la eficiencia energética y la respuesta de la demanda. Todo eso pues busca tener impactos en desarrollo sostenible, en reducción de gases de efecto invernadero y en seguridad del abastecimiento energético. La ley tiene unas definiciones que es importante relevar, porque nosotros tenemos muchas oportunidades en temas de autogeneración, de cogeneración, de generación distribuida y todos estos temas. Y hasta antes de la expedición de la ley 1715, por ejemplo, los autogeneradores tenían prohibido vender excedentes
Los cogeneradores podían hacerlo, pero con la condición que se volvieran una empresa de servicios públicos, lo cual puede no ser tan fácil para algunas empresas. La ley 1715 viene a facilitar estas actividades y a promover la venta de excedentes sin mayores complicaciones. Entonces es importante relevar estas definiciones que están aquí en la ley, mencionar que la autogeneración es una actividad que puede ser realizada por personas naturales o jurídicas, y destaco la mención a las personas naturales, que ahí podemos tener incluso usuarios del sector residencial. Entonces se dice que es una actividad que pueden desarrollar personas naturales o jurídicas para producir energía eléctrica, principalmente para atender sus propias necesidades, pero que podrán vender excedentes a la red, entregándolos de acuerdo a lo que defina la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En este tema, la ley contiene los conceptos de autogeneración a gran y a pequeña escala, y le ha dado a la UCME la tarea de definir el límite entre esos dos conceptos. La cogeneración se entiende como una producción combinada de energía eléctrica y térmica que hace parte de una misma actividad productiva, y el excedente de energía se entiende como la energía sobrante una vez cubiertas las necesidades propias de quien está haciendo esa cogeneración. La generación distribuida se entiende como una generación de energía eléctrica cerca a los centros de consumo. Esto tiene unas ventajas importantes en el sentido de que posibilita una mayor participación de agentes en esa actividad, y que por temas de distribución reduce también pérdidas en el sistema. La gestión eficiente de la energía, como vimos anteriormente, se entiende como la combinación de la eficiencia energética y la respuesta de la demanda. Y la respuesta de la demanda, a su vez, se entiende como una serie de cambios que pueden inducirse en los usuarios para que puedan seguramente manejar sus cargas en diferentes horarios, o si es el caso, de conectarlas en un momento dado. Toda esta parte que hemos mencionado de la ley ha tenido ya unos desarrollos importantes. Con el tema de excedentes de autogeneración y cogeneración se expidió el decreto 2469 del año 2014. Básicamente este decreto contiene los criterios con los cuales se considera que un agente es autogenerador. Se dice que la energía eléctrica producida por la persona natural o jurídica se entrega en principio para su propio consumo. La energía sobrante, es decir, el excedente, puede ser superior en cualquier porcentaje al valor del consumo propio, es decir, que ahí se está estimulando la instalación de sistemas que pueden ser grandes. El autogenerador debe someterse en todo caso a las regulaciones establecidas por la Comisión de Regulación para la entrega de excedentes, es decir, que debe estar representado en el mercado por un agente comercializador o un agente generador para poder vender los excedentes. Y bueno, los activos de la generación pueden ser propios o pueden ser de un tercero. Además, la CREC expidió la resolución 24 del año 2015, donde dice que también estos agentes deben cumplir con las condiciones de medida y de conexión, y con el tema del respaldo para el suministro de energía. La UCME expidió la resolución 281 para fijar el límite de autogeneración a pequeña escala, y lo definió como 1 megavatio en capacidad instalada. Es decir, proyectos que tienen 1 megavatio o menos se consideran de pequeña escala, y los que tienen más de 1 megavatio se consideran de gran escala. Para las reglas de juego de los autogeneradores a pequeña escala, la CREC se encuentra definiendo las reglas de juego.
En temas de respuesta a la demanda, se expidió el decreto 2492 del año 2014, donde básicamente se dice que la CREG deberá diseñar un sistema que dé señales que permitan hacer más participativa la gestión de los usuarios en el mercado de energía eléctrica. Eso, como mencionamos, a través de tarifas horarias y de incentivos a la desconexión. También en respuesta a la demanda se han expedido las resoluciones CREG 11, 116 y 212 de 2015, a través de las cuales se dan señales para participar en los programas voluntarios de respuesta a la demanda. Dentro de eso se tiene que contemplar el funcionamiento como tal del sistema, la verificación de la reducción de energía, es decir, que se deben poner a disposición los mecanismos para verificar cuando un usuario dice que se desconectó, verificar que efectivamente haya sido así, y para liquidar pues los bonos o los créditos o los beneficios con los cuales se pretende incentivar esas medidas. Esta ley 1715 también contiene unos incentivos a la inversión en proyectos de fuentes no convencionales de energía y viene a ampliar los beneficios que vimos en las diapositivas anteriores, enmarcados en las resoluciones 186 y 563. Esta ley habla ahora ya no de 2, sino de 4 beneficios. Entonces menciona deducción de renta líquida, diciendo que quienes realicen inversiones en proyectos que tengan que ver con fuentes no convencionales de energía y gestión eficiente de la energía pueden deducir hasta el 50% del valor de la inversión realizada, siempre y cuando ese valor no supere el 50% de la renta líquida del contribuyente. También contiene el incentivo de exclusión de IVA. Para el efecto menciona que la UME debe expedir una lista de bienes y servicios asociados al tema de fuentes no convencionales de energía que tendrán derecho a ese incentivo. Esta lista la UME ya la expidió a través de una resolución que vamos a mencionar más adelante. Y además de esos 2 incentivos de deducción de renta y exclusión de IVA, la ley también habla de exención de pago de derechos arancelarios por importación, para lo cual pues, se debe contar con las certificaciones de la UME y la ANDA y luego hacer la solicitud a través de la ventanilla única de comercio exterior. Y por último, también se dice que los equipos de fuentes no convencionales de energía gozarán del régimen de depreciación acelerada, lo cual significa que estos proyectos pueden darse de baja, digamos, en el lapso de 5 años. Regularmente los equipos y la maquinaria tienen una vida útil contablemente de 10 años, y aquí lo que se está dando es la posibilidad de que sean dados de baja en la contabilidad a los 5 años. El efecto que eso tiene es que disminuye luego la liquidación del impuesto de renta. Con respecto a estos temas, la UME ha expedido la resolución 045 de este año, que básicamente contiene el procedimiento para solicitar estos incentivos, el de exclusión de IVA y el de exención de arancel. Esta resolución está puesta en este momento, por supuesto, en la página web de la unidad y contiene 3 anexos: la lista de bienes y servicios, el formato para la presentación de los proyectos y el formato donde se deben consignar las especificaciones de bienes y servicios que están siendo objeto de la solicitud. Estos son unos formatos sencillos donde básicamente se indica el tipo de equipo que debe, por supuesto, hacer parte de la lista que se menciona ahí. Debe indicarse pues, la marca del modelo del equipo,
el proveedor, la subpartida arancelaria y el valor del equipo discriminado como el subtotal y el IVA. Es importante mencionar que la lista de bienes y servicios es actualizable, es decir que en este momento pues hay una lista que es más o menos larga, pero si algún usuario, algún industrial, algún agente que está en estos temas considera que hay algún equipo que en este momento no hace parte de la lista y debería incluirse, se puede hacer la solicitud también ante la unidad con los soportes del caso, con las justificaciones, con los catálogos de los equipos o bueno, en general con los análisis que correspondan, y esos equipos pueden incorporarse entonces a la lista que hace parte de la resolución 045. Y adicionalmente la UMES pidió la resolución 143 del 10 de marzo de este año para adecuar el registro de proyectos. La UME tenía este documento o este procedimiento asociado principalmente a proyectos hidroeléctricos y a proyectos térmicos, pero como la ley está hablando de otros tipos de fuentes como la geotérmica, la solar, la eólica, se le dieron los lineamientos a la UME para que adecuara el registro de proyectos eléctricos y dentro de esto se expidió la resolución 143 que por supuesto también está en este momento a disposición. En este momento ya es posible tramitar solicitudes para acceder a estos incentivos en el marco de la ley. Estamos pendientes que se expida la resolución del Ministerio de Ambiente, que debe salir en las próximas semanas, pero en la UME ya estamos recibiendo solicitudes, ya ha habido un par de solicitudes que se han allegado, y una vez pues nosotros expidamos los conceptos correspondientes, los solicitantes deberán de manera similar radicar la solicitud en la ANLA para continuar el trámite en esa entidad. Algunos ejercicios de sensibilización que hemos realizado en la unidad con respecto a este tema de la aplicación de los incentivos de la ley 1715 nos indican que aplicando estos incentivos podríamos tener una reducción de las inversiones iniciales en un proyecto determinado que puede estar alrededor del 20%. Entonces, con toda seguridad, la aplicación de estos incentivos va a ser muy importante para viabilizar la ejecución de los proyectos. Es importante tener en cuenta que en muchas de las tecnologías, en la medida que se han ido masificando, por supuesto han ido reduciendo el costo, aunque también hay unas sensibilidades por el tema de la variación de la tasa representativa con respecto al dólar. Pero en general los proyectos han ido bajando de precio y la aplicación de los incentivos le va a dar mayor viabilidad a estos proyectos, que por supuesto es lo que se busca. Y bueno, la ley 1715 también contempla la estructuración de un fondo para promover las inversiones en los dos temas, tanto en gestión eficiente de la energía como en fuentes no convencionales. Dice que este fondo podrá recibir recursos aportados por la nación, por entidades públicas o privadas, como por organismos de carácter internacional. Esos recursos podrán emplearse para financiar total o parcialmente diversas iniciativas, dentro de ellos proyectos dirigidos al sector residencial de estratos 1, 2 y 3, ahí lo está destacando, y podrá financiar también no solo equipos, sino pues estudios, auditorías energéticas, adecuaciones locativas, la disposición final de los equipos, porque es muy importante tener en cuenta que estos temas tienen que alinearse tanto en lo energético como en lo ambiental. Entonces, también es muy importante tener en cuenta que si se va a realizar un recambio masivo de equipos que vayan a salir de operación, deben tenerse en cuenta los temas ambientales para eliminarlos o chatarrizarlos.
Este fondo está siendo reglamentado por el Ministerio de Minas y Energía. Existe un borrador de decreto que se publicó para comentarios y hay en ejecución, existe en ejecución en este momento una consultoría con agentes internacionales para estructurar el fondo y hacerlo operativo. El borrador del decreto pues puntualiza la destinación de los recursos, como mencionamos. Puede financiar inversiones dirigidas a los sectores públicos, comercial, de servicios, dentro de los cuales pues está el sector de acueducto. También al sector industrial, a transporte, al sector residencial y a usuarios que se encuentren en zonas no interconectadas. Aquí hay algunas diapositivas relacionadas con algunos lineamientos dados desde la OCDE y algunos temas relacionados con el marco legal desde el punto de vista del sector de agua potable. Voy a darle la palabra a Andrea en este momento para que nos comparta el contenido de las siguientes diapositivas. Muchas gracias, Omar. Todos los temas de energía y agua realmente no son algo que vengan desde el únicamente desde el gobierno nacional. Realmente hay una tendencia a nivel internacional para poder involucrar los temas de agua y energía. La OCDE realmente está dando unos criterios, unas recomendaciones para el sector, y estas recomendaciones están enfocadas en la integración de políticas ambientales y políticas energéticas, de mejorar la sostenibilidad financiera, social y ambiental en la prestación de servicios de abastecimiento y saneamiento. Entendemos que los temas de eficiencia energética van a tener un impacto importante en la sostenibilidad precisamente financiera de los proyectos de sistemas de tratamiento de agua, por lo cual es algo que le pega durísimo a todos los temas, pues al sector en general. Entonces podríamos tener un gran campo de acción allí. E indiscutiblemente en el tema ambiental, ¿no? Por todo lo que implica reducción de emisiones en gases de efecto invernadero y en material particulado cuando se utiliza diésel como fuente de energía. Asimismo, tiene una aplicación en el ámbito social, considerando que hay zonas que prácticamente no tienen agua porque no tienen energía. Entonces, hacer un mejoramiento o vincular los temas energéticos a los temas de agua le pegaría directamente a los temas sociales, financieros y ambientales. Una tercera recomendación de la OCDE es integrar un componente de coinnovación dentro de las estrategias nacionales de innovación, incluyendo, digamos, temas equilibrados tanto de oferta y demanda y promoviendo alianzas público-privadas. Estos temas son sumamente interesantes, especialmente cuando nosotros involucramos en los sistemas de tratamiento de agua temáticas asociadas como energías renovables alternativas, solares, eólicas, etcétera, entre otras que vamos a ver más adelante. Y adicionalmente está la recomendación de familiarizar al usuario con aspectos técnicos en la gestión de agua. Más adelante, la próxima semana, veremos en la próxima sesión, podremos ver un poco los impactos que hay en que tiene el desperdicio de agua sobre la demanda energética en los sistemas de tratamiento. Actualmente, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico ha desarrollado un plan de acción sectorial de mitigación. Este plan de acción se encuentra en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo en Bajo Carbono que el Gobierno Nacional está liderando junto con DNP y junto con el Ministerio de Ambiente. Lo que se está buscando es poder impulsar políticas propias del sector, del desarrollo del sector, que adicionalmente tienen un impacto en reducción de gases de efecto invernadero. Así, en agosto del 2013, el Viceministerio de Agua adoptó su plan de acción sectorial que consta o tiene 4 líneas. La primera línea de acción es la que involucra una mayor cobertura de tratamiento de aguas. ¿Qué pasó? Gracias. Residuales, priorizando cuencas críticas. La segunda línea es
todo el tema de optimización de eficiencia energética, reducción de costos en la operación de sistemas de tratamiento de agua potable y residuales, el fomento de uso de energías renovables no convencionales en sistemas de tratamiento de agua. Una tercera línea es el aprovechamiento de subproductos de tratamiento de aguas residuales, ya sea como biosólidos o biogás. Y una cuarta línea es la recopilación de indicadores, se puede monitorear, revisar y verificar los resultados sectoriales. En este marco, las líneas de energía pues hacen parte de los temas de la línea 2 del Plan de Acción Sectorial de Mitigación del Viceministerio, cuyos liderazgo básicamente pues está en cabeza del sector, pero también es necesario o es competencia de los prestadores del servicio y de los municipios que tienen competencias como prestadores en el sector. Y hemos venido adelantando en la segunda línea de optimización de la eficiencia energética. Básicamente tenemos tres acciones, que es la promoción de la optimización de operación de sistemas de tratamiento, el fortalecimiento de la capacidad institucional y estrategias de divulgación, esta es una de ellas, la promoción del uso eficiente de energía en sistemas de saneamiento, así como el uso de eficiencias de energías renovables alternativas. Estamos trabajando muy fuertemente en la costa, especialmente en La Guajira, para la promoción de esas energías renovables alternativas, como la solar, por ejemplo, para el bombeo de agua en zonas como la Alta Guajira. Adicionalmente, hemos trabajado en unidos esfuerzos, desde el Ministerio de Vivienda ha trabajado en unidos esfuerzos con el Ministerio de Minas y Energía, con la UME y con el IPSE, para poder fortalecer las capacidades y la asistencia precisamente en temas de energía. Y ha publicado, el Ministerio de Vivienda ha hecho pública una guía de eficiencia energética para sistemas, optimización energética para sistemas de tratamiento de agua. Esta guía es pública, es completa, se puede descargar de manera gratuita en la página del Ministerio de Vivienda. En la próxima semana veremos básicamente la próxima sección que contiene esta guía y digamos cómo podrían ustedes empezar a adoptarla. Antes de terminar con la sesión de hoy, quisiéramos presentarles a María Elena Cruz, quien les va a recomendar un poco qué está haciendo el Ministerio, digamos, a nivel de avances o modificaciones normativas en relación con los temas energéticos. María Elena Cruz es asesora del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, lidera, entre otras, los temas de modificaciones de RAS. Entonces los voy a dejar con ella. Voy a presentárselas un momento para que salga. Buenos días, mi nombre es María Elena Cruz, soy ingeniera civil con especialización en economía. Trabajo en el Viceministerio de Agua los temas de reglamentación técnica. Nosotros como sector tenemos el reglamento de agua y saneamiento básico y el reglamento de tuberías y accesorios para acueducto y alcantarillado. Estamos tratando de formular también el reglamento técnico de instalaciones hidráulicas y sanitarias al interior de la vivienda y de esta forma, pues con estas medidas que son todos los requisitos técnicos mínimos para el sector, poder cumplir con el objetivo de contar con agua potable en nuestros hogares y además poder hacer una evacuación efectiva y segura de los residuos líquidos y sólidos. Este tema de eficiencia energética está completamente inmerso dentro de lo que es la reglamentación técnica, en el sentido de poder nosotros mejorar toda la parte de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Y en ese sentido, pues vamos a mirar una pequeña parte de lo que corresponde a todo lo que nosotros dentro de nuestros sistemas tenemos, que utiliza la parte de energías, ya sea eléctrica o todo lo que están moviendo nuestros sistemas para poder brindar agua potable o para poder evacuar las aguas residuales.
es una invitación entonces para la próxima sesión para poder revisar los aspectos que trae esta guía, que en la medida en que nosotros seamos juiciosos con todos los manuales de operación y mantenimiento, manuales de control, de monitoreo de las variables que están inmersas en toda la operación de nuestros sistemas, vamos a lograr mejorar los indicadores y llegar a contar con un suministro eficiente del agua y también poder satisfacer la parte ambiental de hacer unos ahorros de energía y unos ahorros de agua importantes para las poblaciones. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, levantar su mano. Aquí tenemos ya uno por el interno en el que nos están preguntando cuánto tiempo tardan en hacerse o en entregarse los certificados para acceder a los beneficios, a los incentivos que nos explicó Omar en cuanto a los temas de IVA y renta y demás. Entonces dejo a Omar para responder la pregunta. Sí, gracias, Andrea. En el marco de la ley, de las resoluciones 186 y la 563, los tiempos son los que mostramos en alguna de las diapositivas. Primero los 10 días hábiles para verificar la solicitud en términos de forma. Luego 2 meses calendario para hacer la evaluación técnica propiamente dicha. Es importante mencionar que esta evaluación puede requerir en un momento dado alguna aclaración, en cuyo caso se hará la solicitud respectiva al interesado, y el interesado tiene hasta 1 mes calendario para llegar la información solicitada. Es decir que en un caso extremo podríamos estar hablando de 3 meses como tal la evaluación, porque mientras el usuario responde, el tiempo de la evaluación técnica se congela o se detiene. Entonces digamos que en un caso extremo podríamos hablar de 3 meses calendario, pero si no es necesaria solicitar información adicional, o si se solicita y el usuario responde muy rápido, tenemos los 2 meses calendario. Y luego el proceso en la ANLA se evalúa durante 75 días hábiles, que son casi 4 meses. Bueno, ese es el plazo. Por supuesto, aplica lo mismo que mencionamos en el otro caso, y es que dependiendo de la complejidad de la solicitud y de la cantidad de solicitudes que haya para evaluar, los tiempos pueden ser menores. Podríamos hablar en general que el plazo total está alrededor de unos 6 meses. Es importante mencionar que el solicitante debe también ser muy ágil en el paso de recibir el concepto de la UME y luego radicar en la ANLA, porque hemos tenido algunos casos en los cuales nosotros como UME hemos dado un concepto favorable a una solicitud y luego el interesado ha demorado hasta 3 y 4 meses antes de llevar los documentos a la ANLA, porque mientras se hacía la evaluación en la unidad, en la UME, no alistó lo que debería llevar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces es importante que también los usuarios pues revisen la información que es necesaria, los documentos que deben adjuntar, para que el procedimiento sea también muy ágil. En medio de eso, de todas maneras, hemos tenido casos en los que la evaluación total entre UME y ANLA ha sido de alrededor de 1 mes y medio, ¿no? Digamos que dependiendo del caso, una evaluación puede ser muy ágil también. En el caso de la ley 1715, que sí, claro, no lo mencionamos, los tiempos puestos en la resolución 045 abarcan 45 días calendario para hacer la evaluación en la UME. En el caso de la
evaluación que hace la ANLA en el marco de la ley 1715, como dijimos, está pendiente la expedición de la resolución respectiva, que esperamos salga en el lapso de las siguientes 2 semanas. Entonces, habrá que verificar ahí los tiempos finales que se están considerando. Pero en el caso de la ley 1715, en el procedimiento que hace la UME, está previsto que los tiempos sean alrededor de 45 días calendario, es decir, ahí ya hay un beneficio adicional en el sentido de que se está considerando un menor tiempo para la evaluación como tal. Lo otro que hay que mencionar es que en el caso de los proyectos demostrativos en el marco de la resolución 186 y de la 563, esa connotación de proyectos demostrativos implica que de alguna manera los proyectos deben tener como algún componente de innovación. Eso ha hecho que sea un poco difícil otorgar los incentivos por esa vía, pero en el caso de la ley 1715 seguramente se va a facilitar la aplicación de proyectos por esa vía. Carlos Alberto nos está preguntando si ellos quisieran tener asistencia técnica o resolver preguntas, a quién podrían recurrir o cuál sería el mecanismo para poder tener una mejor asesoría pues, a nivel de gobierno. En estos temas, tanto la UME como la ANLA ofrecen pues, canales de soporte. Nosotros particularmente en la UME tenemos un correo para el tema de incentivos en el marco de la resolución 186 y la 563. Hablo mucho de ese proceso porque es un proceso que venimos aplicando desde 2012. Es un correo electrónico que está indicado en la resolución 563, que está también en las presentaciones. En una de las diapositivas que mostramos hoy está indicado el correo, es incentivos EE de eficiencia energética, FNCE, que significa fuentes no convencionales de energía. Es un poco enredado el correo, la verdad, pero el correo es incentivos EE FNCE @upme.gov.co. A través de ese correo nosotros recibimos pues muchas consultas, además de recibir las solicitudes que entran para evaluación ahí, las solicitudes que se van a evaluar para solicitar el incentivo. Nosotros recibimos también muchas consultas, preguntas en torno al procedimiento. La gente a veces nos expone de manera preliminar los proyectos por ahí, preguntándonos si es posible que ese proyecto sea susceptible de incentivos, etcétera, y por ese correo nosotros damos mucho soporte. Adicionalmente, pues también atendemos a muchas personas en la oficina que van a consultarnos o a mostrarnos específicamente los proyectos. Nosotros damos la orientación que sea del caso, sin entender que eso sea una participación, como nos lo han solicitado, nos lo han pedido muchos usuarios, que si nosotros podemos ayudarles a estructurar la propuesta que va a ser evaluada. Claramente no podemos hacerlo porque nosotros somos quienes evaluamos y no podemos ser juez y parte. Entonces nosotros no podemos apoyar a un usuario como tal en la estructuración de la propuesta, pero lógicamente pues sí brindamos mucha orientación y resolvemos muchas dudas y damos mucho soporte. Muchísimas gracias. Nosotros están haciendo unas preguntas referentes a si se van a hablar sobre temas financieros. Esa hace parte de la segunda jornada o segundo bloque de esta capacitación. Entonces, les recordamos que el próximo viernes se repetirá esta misma charla de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Les haremos llegar el link por si quieren enviárselo a alguien más. Y el día miércoles de la próxima semana, de 9 a 11 de la mañana, continuaremos con esta sesión ya enfocados en la parte técnica y hablaremos de los esquemas o las posibilidades de financiamiento y oferta institucional para poder pues aplicar tanto
obtener recursos, ya sea para temas de eficiencia energética o reconversión energética. Les agradecemos a todos su participación, el habernos escuchado, y cualquier inquietud que tengan, pues con muchísimo gusto, a los correos, al correo al que se inscribieron, pueden hacernos la solicitud. Muchísimas gracias y hasta luego.